Nosotros tenemos una relación fraterna con Venezuela, posiblemente el país que más nos ha ayudado. Estamos conectados con el internacionalista Juan Belit. Juan, muy buenos días. Nicolás, muy buenos días. Antes de que me hagas las preguntas o las conversaciones sobre los temas de política internacional, yo quisiera muy ligeramente abordar lo que tú has dicho. Frases y palabras con las cuales me solidarizo absoluta y totalmente desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista histórico, como se han estado dando las circunstancias. Pero yo creo que una de las razones por las cuales estamos en esta situación no es solo porque nos ha estallado la pandemia en la cara, nos ha estallado también el siglo XXI a nosotros. Y el siglo XXI nos ha agarrado absolutamente desarmados como la pandemia, y desarmados porque nuestras primeras armas y nuestros primeros argumentos, que podrían ser políticos, no han respondido a las expectativas. Y yo personalmente creo que no han respondido a las expectativas porque nuestros partidos políticos están anquilosados todavía en el pasado. La izquierda está anquilosada en un comunismo de los años 60 y de los años 50, un comunismo que todavía aplaude a Stalin, un comunismo que todavía está llevando adelante una serie de categorías y de formas que hoy día son parte del pasado. La derecha, en el caso del Perú, y yo me atrevería a decirlo de América Latina, todavía está en los 30. Una derecha racista, una derecha del pasado, una derecha cuyos principales elementos son única y estrictamente económicos, y que han acondicionado la ciencia política y la filosofía a sus intereses. Yo creo que eso es parte del estado casi catastrófico que estamos viviendo. Disculpa que haya entrado en esto, pero más bien te había escuchado. Te agradezco, Juan, porque yo creo sinceramente que a hablar de esto es de lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Es lo que deberíamos estar haciendo, pero lamentablemente nuestros políticos pues están en los sótanos, ¿no? En los sótanos en todos los sentidos de la palabra. Juan, ¿cuál es el sentido de estos gabinetes binacionales? Porque explícanos cómo es esto. O sea, ¿se va a hacer gabinete binacional solo con Bolivia? ¿Qué se puede lograr? ¿Con qué otros países se va a hacer? O sea, ¿qué de bueno Perú tiene? Sí, Nicolás, el Perú anticipadamente ha hecho gabinetes con Chile, ha hecho gabinetes con Colombia. Este es el tercero, cuarto, quinto gabinete que hace con Bolivia. Y el gabinete binacional es un espacio de coordinación y de cooperación política diplomática del más alto nivel. Y digo esto del más alto nivel porque es la oportunidad en la cual el presidente de la República con su par del otro país, y en este caso es el presidente Castillo, con su par que es Luis Arce, van a tocar elementos que a todos nos comprometen y a todos nos interesan. Esos son una serie de ejes temáticos. Se va a hablar de seguridad y defensa, se va a hablar de desarrollo económico, desarrollo político, desarrollo social, se va a hablar de infraestructura para la integración. Precisamente este tema de la integración que tú has abordado en esta explicación y en esta reflexión que has hecho, la Constitución del 93 no dice una sola palabra, y si nosotros nos anticipamos a la anterior Constitución, había un artículo que estaba precisamente centrado en el proceso de integración, que yo recuerdo perfectamente. Andrés Tausen Ezcurra, líder del partido aprista, es el que llevó adelante este artículo, porque él fue uno de los que reformó la Constitución. Te digo esto porque hoy día el tema de la integración lo estamos viendo de manera palpable, sobre todo con la percepción que se tiene
de los migrantes venezolanos. Nosotros tenemos una relación fraterna con Venezuela, posiblemente el país que más nos ha ayudado, y es el país al cual nosotros más estamos agrediendo, porque estamos agrediendo a los hijos que han venido salidos en esta especie de diáspora que se ha originado en los últimos tiempos, empujados por el hambre, empujados por las condiciones políticas, por las condiciones sociales a nuestro país, y nosotros nos estamos echando, cuando en un momento los nuestros fueron a Venezuela y ellos los recibieron de manera fraterna. Ahora, Juan, ¿cómo se hace? Es decir, hemos hablado durante años de la necesidad de una integración latinoamericana. Es un tema que ha retomado Andrés Manuel López Obrador, ¿no es cierto?, sobre la necesidad de crear una especie de comunidad europea, como lo que tienen los europeos, hacerlo en América Latina. Pero ¿cómo se compatibiliza eso? Porque, digamos, desde el punto de vista comercial, eso es pensar en que nuestro mercado ya no sería solo el Perú, sino el resto de la comunidad de naciones andinas y de Latinoamérica. Pero tenemos al mundo, tenemos al Acuerdo Asia-Pacífico, tenemos los tratados de libre comercio, es decir, podemos mirar mucho más allá de eso. ¿Cómo hacemos para empatar las dos cosas? O sea, te digo, por ejemplo, en la agricultura de exportación le estamos vendiendo uvas pues a los ingleses, espárragos a los suizos, es una cosa... ¿no? Así es, pero mira lo interesante de esto, te digo interesante, y cómo nos vuelve a colocar otra vez en los vagones de carga y en los vagones finales de este tren histórico en el cual estamos embarcados. Estamos especialmente en grupos de integración convocados por otros países, es decir, convocados por los asiáticos o convocados por los europeos, pero un espíritu latinoamericano que resalte para reunirnos, para hermanarnos a los latinoamericanos, no se da. La última reunión, el CELAC que hubo en México, donde asistió Pedro Castillo, ha sido considerada como el ejemplo palpable de que no existe la integración latinoamericana. Porque desde el inicio, desde que habló el presidente uruguayo, habló de esa suerte de desintegración que tenemos los latinoamericanos y que cada cual piensa solo en sus propios problemas, no ve, no contempla los otros problemas, ni siquiera los más cercanos. Y ello habla, otra vez volvemos a ese tema, discúlpame, catatónico, a los partidos políticos de América Latina. No es solo el Perú, es América Latina. Mira lo que está pasando en Ecuador, mira lo que está pasando en Brasil, que a Bolsonaro quieren meterlo a la cárcel por 40 años. ¿Y qué es lo que dicen los partidos políticos? Ese es el Foro de Sao Paulo, por amor de Dios, el Foro de Sao Paulo no funciona de esa manera. Y lo dicen el Foro de Sao Paulo porque quieren echarle la culpa a un elemento externo, que es más fácil de endilgarle esa responsabilidad. Pero lo mismo pasa en el otro lado, ¿no es cierto? Es decir, todos se quejan de persecución política. Si eres de derecha te persigue supuestamente la izquierda, si eres de izquierda te persigue supuestamente la derecha. Pero por ejemplo el fenómeno de la corrupción es transversal a la clase política, más allá de las ideologías. Por supuesto. Mira, y es interesante esta reunión binacional, porque si hay dos países cercanos, dos países parecidos, dos países que, como decía Víctor Andrés Belaúnde, no solamente son hermanos, sino son gemelos, que es Perú y Bolivia. Bolivia ha sido el Alto Perú, Bolivia ha estado integrado al Perú, es una parte del Perú. Es decir, Andrés Avelino Cáceres, la figura insigne que tienen los bolivianos, su madre era peruana. Y más aún, él había ejercido su profesión de militar, parte de ella en el Perú. Y nosotros desde ese entonces no quisimos entenderlo a Cáceres. El hecho, al presidente boliviano. Te digo esto porque Andrés de Santa Cruz es una figura pionera en integracionismo. Y ahora le van a poner en su tumba
un aparato floral, que es una manera de rendirle tributo a este iniciador de la integración. ¿Y por qué te digo que con Bolivia sí es posible un acercamiento? Yo estoy seguro que gran parte de los partidos de derecha en Perú van a hablar despectivamente de Bolivia. Van a hacer referencia a Evo Morales, que es un cocalero, etcétera, etcétera, porque es principalmente de un grupo étnico minoritario. Tú dices, Juan, se va a decir que esto es un acercamiento a Evo Morales, se va a criticar, digamos, la cercanía ideológica entre los gobiernos de Perú y Bolivia. Pero ¿cuál es el sentido real? ¿Qué podemos lograr de este tipo de reunión que, como tú has señalado, se ha hecho con países con gobiernos de signo político distintos, ¿no? Así es. Se han hecho hasta con Brasil, que tenía en el momento en el cual se dieron estas circunstancias regímenes de ideologías diferentes. Y este es la quinta reunión binacional que tiene el Perú desde el 2015 hasta el 2020, y la última fue en 2019. Y decía que Bolivia es el país ideal para el Perú, por la cercanía no solamente geográfica, sino también la cercanía histórica que tenemos. Y la metodología de esto es: primero se hacen los contactos diplomáticos, luego se hacen los contactos de los cancilleres. El canciller peruano habla con el canciller boliviano, y una vez que se concretan las agendas, ya va el presidente de la República a lo que, como habíamos comentado, mi estimado Nicolás, es digamos, la acción diplomática de más alto nivel. Y en este caso hay ejes que son ejes políticos que tienen especial importancia para el Perú. El mismo hecho de que el tema del medio ambiente, que hoy día está, digamos, en el primer nivel de las agendas de los países del mundo, se ha tocado en esta oportunidad, es la prueba de que está en la consonancia política, la consonancia diplomática y la consonancia histórica. El tema del medio ambiente es un tema que tiene una especie de vitalidad y una especie de importancia, que estamos jugándonos nuestra suerte. Se ha dicho ya que si no se toman las medidas en este momento, que algunos suelen decir, miren, ya este momento es muy tarde, es decir, dentro de 20 años, la tierra va a ser un campo desolado, va a ser un desierto inhóspito, sin esperanzas y sin sueños de futuro, ni siquiera de presente. Ese tema, el tema del medio ambiente, el recurso hídrico, que para nosotros es tan importante y que en el caso de otro país, que es un país cercano, caso de Chile, ellos están necesitando precisamente el agua de Bolivia como el agua del Perú. El recurso hídrico es un instrumento de seguridad nacional, es un instrumento de geopolítica, es un tema de interés para las perspectivas estratégicas tanto de Bolivia como de Perú. Ellos, por esa razón, el tema hídrico es un tema importante, e inmediatamente después está el tema de seguridad y defensa, porque también no hay que olvidar que Bolivia hoy día es un poco el terreno por donde sale la droga peruana. Y ese es un tema que hay que abordarlo, hay que tomarlo de una manera desideologizada. Es un problema como la pandemia que nos agobia a los bolivianos y a los peruanos. Ahora, para terminar, Juan, ¿tú crees que es posible, ocurrió en algún momento con este señor Belaúnde Locio, que no fue sometido a un proceso de extradición? Lo que recuerdo es que fue expulsado del país. Es decir, no es posible que ocurran, por ejemplo, acuerdos de intercambio, en el sentido de que si un ciudadano que está huyendo de la justicia cruza la frontera, ni siquiera tienes que hacer un procedimiento
digamos, complejo de extradición, sino simplemente lo expulsas porque lo consideras una persona indeseable en el país, lo Por cual es una supuesto. facultad de cada país, ¿no es cierto? Por supuesto, porque este proceso de extradición con Bolivia se facilita por las circunstancias de acercamiento, reitero, que como igual tú has hecho mención del señor Castañeda Alosio, lo mismo se puede hablar. Yo sé que el tema de los 5 fugitivos que se supone estarían en Bolivia podría ser aplicado. Este proceso es un proceso migratorio muy fácil porque además los 5 están abiertas sus causas, están juzgados, están condenados. Ello facilita mucho este trámite migratorio y entonces los pueden expulsar y evidentemente los captura o los toma el Perú. Estos personajes son indeseados para Perú como lo son también para Bolivia. Amenazan las relaciones diplomáticas de los dos países, amenazan las relaciones políticas de cercanía de los dos países, los países con los cuales nosotros hemos tenido siempre acuerdos migratorios para devolver a alguna persona que esté involucrada en hechos ilícitos, nos acerca a los países. Mira, no se olvide, estimado Nicolás, que cuando el señor Alberto Fujimori se refugió en el Japón, las relaciones disminuyeron con Japón, sensiblemente, porque ellos no nos habían querido entregar a Fujimori. Te lo digo porque yo fui a Japón y yo he hablado con las autoridades japonesas y ellos hablaban en un tono en sordina de esta relación, más aún no querían tocarla. Insistía yo porque era uno de los temas prioritarios en el gobierno de Alejandro Toledo. Finalmente la solución la dio el mismo Fujimori, se vino a Chile y Chile sí lo entregó inmediatamente. Y se vino a Chile, como tú sabes, por una falta de cálculo político de Fujimori. Sí, claro. Creyó que Chile lo iba a apoyar y estaba el gobierno, entonces iba a iniciarse el gobierno de la señora presidenta de Chile, Bachelet. la señora Bachelet, Michelle Bachelet, que ella había sufrido también una acción como la cual se le condenaba a Fujimori, violación de los derechos humanos. El padre de la señora Michelle Bachelet había muerto en una sala de interrogación de las Fuerzas Armadas chilenas durante el gobierno terrible y oscuro de Pinochet. Entonces ella, que todavía no era presidenta, pero era la candidata con mayores posibilidades, empujó la devolución de Pinochet, la devolución de Fujimori al Perú. Y Fujimori finalmente llegó al Perú. Tenemos que terminar por hoy. Te agradezco mucho por esta conversación. Ha sido muy gentil, como siempre. Muchas Juan gracias Belit. a ti, Nicolás, muy amable.